La historia del POR es parte de la vida de Guillermo Lora. Es sensible la ausencia física de este camarada. Es sensible porque todavía ese cerebro vivo pudo haber dado muchas otras ideas a la construcción del partido. Pero tenemos la suerte de haber heredado de él una monumental obra. Tenemos la suerte ahora de vivir y trabajar bajo la sombra tutelar de ese ejemplo que fue Guillermo Lora. Como muchos han dicho, fue pues un militante profesional. Quienes lo conocimos de cerca, hemos visto cómo este hombre abandonó todas las ataduras que implica la existencia dentro de la sociedad. Él siempre decía: el revolucionario profesional es aquel que no tiene impedimento alguno, que no tiene carga que cargar, todo hay que abandonar, porque el hombre, el revolucionario, tiene que ser como un arco bien tensado, con la flecha dirigida a un solo objetivo, el objetivo de la revolución social. Lo que decía Guillermo no era simplemente discurso. Lo que decía Guillermo era su vida con práctica, su vida diaria. Uno se pregunta y dice, ¿cómo este hombre, que muy joven se inició en la vida política, pudo ser tan prolífico, pudo haber creado tanto? Guillermo Lora se incorpora en el estudio crítico no solo de la realidad boliviana ni de la clase revolucionaria, se incorpora a la interpretación crítica de la cultura, incursiona en todos los campos de la cultura boliviana. Su predilección por la historia se debe a que en esa historia quiere mostrar la grandiosidad del proletariado boliviano, y así le dedica esa monumental historia del movimiento obrero boliviano. Guillermo Lora jamás quiso aparecer como el tartufo intelectual encerrado en cuatro paredes inventando teorías abstractas. Él escribe al calor de la lucha. Para él la escritura, la pluma son instrumentos de la lucha como el fusil. Solo así se puede entender que pudo haber creado sus obras completas en su dimensión y su volumen. Ese es el arma que nos ha dejado a los trotskistas bolivianos: su ejemplo, su pensamiento, su obra. Sin embargo, camaradas y compañeros, el mejor homenaje no se reduce a recordar sus virtudes. El mejor homenaje a este combatiente revolucionario es que el POR se estructure así como él exigía que sea el partido de la Revolución Boliviana. Que el POR se estructure como una gran organización de militantes revolucionarios. Toda su vida bregó por eso y talló en la roca a los militantes mineros
que dejaron huellas indelebles en la historia del movimiento obrero boliviano, y cómo combatió contra los vicios y las taras de la clase media, buscando transformar al militante en un verdadero combatiente proletario. Esa fue su dedicación plena durante toda su vida. El mejor homenaje a este camarada es que hagamos ese esfuerzo por consolidar verdaderas células revolucionarias en el POR. Pero eso solo se puede lograr adoptando una severa autocrítica de toda nuestra experiencia diaria, de todas nuestras acciones, asimilar con valentía nuestros errores y reconocer el valor que tienen nuestros aciertos. Esa es la autocrítica cotidiana, y eso no se hace en actos protocolares, eso se hace en la vida cotidiana de la célula. El mejor homenaje, camaradas, para aquellos que no han abandonado su apego al POR, pero están deambulando por ahí. El mejor homenaje es que ellos retornen como esos militantes acerados para llevar a la práctica el programa revolucionario. Camaradas, Guillermo Lora siempre decía: el POR es lo que es porque ha tenido el valor de entroncarse en la clase revolucionaria, en lo mejor de la clase revolucionaria, que es el movimiento minero. Ese valor tuvo el POR y eso salvó al trotskismo boliviano. Compañeros, él estaba asimilando de manera profunda esa consigna que Marx inscribiera en la fundación de la Primera Internacional: la emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos. Si no es el proletario el que hace la revolución, no hay revolución en este país. Es por eso que tuvo la osadía, con una pléyade de camaradas, de unirse a ese movimiento obrero. Y cómo sorprendió al mundo ese trabajo cuando se publicó la tesis de Pulacayo. En todos los rincones del mundo discutieron ese documento fundamental que se va a convertir en la bandera de lucha del proletariado boliviano. Y hasta ahora la tesis de Pulacayo está vigente más que nunca. Compañeros, camaradas, el POR pues se forjó en esa lucha de transformar a la clase revolucionaria, a la única, en una clase consciente. Eso implica organizarla en su propio partido político, en su programa, en la perspectiva clarísima de la revolución social, la dictadura del proletariado, el gobierno obrero campesino. Esa clase, lamentablemente, compañeros, camaradas, ha sido derrotada el año 1985 con la relocalización en las minas, con la flexibilización laboral en las fábricas de las ciudades. Esa derrota, ¿cuánto ha pesado sobre el POR? Esa derrota ha marcado con huellas profundas el trabajo del Partido Obrero Revolucionario, que se ha visto obligado a recluirse en los sectores radicalizados de la clase media. El magisterio y la universidad han sido los lugares de donde se ha enarbolado en alto el programa de la revolución proletaria. Esa es la gran osadía del POR durante este periodo de la derrota del proletariado. Camaradas,
Aún bregamos por sacarla de ese estado de derrota a la clase obrera. Esa clase obrera que es distinta a la anterior, porque la anterior había sido destruida por las consecuencias de la crisis del capitalismo. La nueva clase obrera que surge en los centros mineros, en las fábricas, es una clase que no tiene ninguna relación con su historia revolucionaria. Es por eso que transita por caminos totalmente extraviados. Compromete su independencia política. Los mineros no pueden reponerse de su derrota y ahora sirven como sostén social de un gobierno burgués, de un gobierno corrupto, de un gobierno agente del imperialismo. Los fabriles, a su modo, están recorriendo ese camino de su emancipación política con referencia a este gobierno. Pero encuentran obstáculos en su camino. Y uno de los grandes obstáculos es aquella trampa que la tiende la empresa privada, el gobierno y la misma burocracia sindical. El terror a perder sus fuentes de trabajo les obliga a agachar la cabeza y decir amén a las limosnas y a las dádivas de este gobierno. Compañeros, en ese estado de cosas se desarrolla, vive el Partido Obrero Boliviano. Si no logra incorporar al proletariado como la única referencia política revolucionaria en este país, las luchas de los demás sectores no podrán ir más allá de las reivindicaciones puramente sectoriales, puramente pequeñas. Porque solo el proletariado puede imprimir una perspectiva política a la lucha de las otras clases de esta nación oprimida. Solo el proletariado que vuelva otra vez a su eje revolucionario y que ejercite su independencia política puede hacer la real dirección política de la nación oprimida, señalar el camino de la liberación de las otras clases. ¿Cuánto duele que en este último conflicto, cuando maestros, médicos, comerciantes minoristas, transportistas están en las calles, la COP capitule con tanta comodidad, de manera tan primitiva? Y eso solo se puede explicar por la ausencia política del proletariado en este país. Por eso, compañeros, nosotros tenemos que decir a esta altura de la historia social del país: existe el POR, porque existe un programa. Existe el POR y existe un programa que llama obligatoriamente a los militantes a soldarse férreamente ese programa y todos los días ser la dirección de los explotados de este país. ¿Cuánto empeño ha puesto el POR para volver a Huanuni, para volver a Colquín? ¿Cuánto empeño pone por consolidar células bolcheviques en las minas? Se avanza en la medida en que la clase todavía no logra independizarse políticamente. Camaradas, yo quiero hacer algunas otras consideraciones. El POR ha penetrado en todas partes. Ese poderoso programa ha interpretado las particularidades de todos los sectores. Ustedes tienen ahí la presencia de los militares en la literatura. Pero el
POR había partido de una convicción clarísima. Había elaborado una teoría, una interpretación de lo que es el ejército en este país, contraponiéndose a ese absurdo esquemático de que el ejército está vaciado en hierro solamente como instrumento de opresión. El POR, en ese maravilloso libro que dice Las Fuerzas Armadas y la inviabilidad de la democracia en Bolivia, explica y dice que este ejército es un ejército a la boliviana, un ejército particular. A diferencia de los ejércitos de otras latitudes, este ejército es un ejército plebeyo, tremendamente poroso a la expresión de las luchas sociales. Ahí está Vivo Rojo, es el testimonio de una experiencia viva. Eso nos enseña que de hoy en adelante tenemos una titánica tarea de continuar esa experiencia anterior, de trabajar entre los jóvenes oficiales que también son igualmente oprimidos. El POR ha entrado a analizar la educación. Es la única respuesta revolucionaria al problema de la crisis de la educación. Es por eso que el POR se ha potenciado y se ha enraizado en los sectores más avanzados del magisterio boliviano, y es referencia política a través del cual el POR se expresa en este país. El POR ha penetrado el movimiento campesino. El POR ha trotskizado la cultura. En ese charango templado, como decía Guillermo, al temple diablo, está pues el minero, está el hombre del norte de Potosí, ese combatiente. Con qué placer escuchaba eso Guillermo Lora en vida, y pedía a los camaradas mineros que zapateen esas tonadas llenas de vida, llenas de vigor y tonadas rebeldes. Por eso el POR ha penetrado en la cultura. El POR está más vigente que nunca, y los camaradas tienen que comprender eso. Tienen que comprender que su vida debe estar plenamente entregada a ese programa. Cuesta abandonar la responsabilidad familiar. Sin embargo, la necesidad histórica nos obliga a dedicar la mayor parte de nuestra existencia al destino de la revolución. ¡Viva el Partido Obrero Revolucionario! ¡Viva el camarada Guillermo Lora!